en la juntanza. Bueno, les comparto un poquito, estuvo muy emotiva, hicimos el llamamiento al agua. El primer día fue el llamamiento a la juega para iniciar este encuentro. En la medida de las posibilidades de cada, si pueden abrir pantallas, será lindo, por lo menos para el inicio, poder mirarnos, aunque sea virtualmente, conocernos, irnos ubicando. Les contaba que hicimos el llamamiento a la juega el primer día, luego el miércoles hicimos el llamamiento al aire para poder sostener ese fuego, que no se apague, que agarre consistencia, y este día nos tocó hacer el llamamiento al agua, ¿no? Ya estamos también llegando a lugares eso, más profundos, más emociones. Me parece que justo hablar de esto y con el trabajo de Lola Carla hace completo sentido en este momento, ¿no? Ya está, o sea, estando un poquito más abiertas, exponiéndonos incluso, ¿no? A dialogar con el trabajo que nos va a presentar. Les cuento que la dinámica de esta caracola se va a centrar específicamente en el trabajo de Lola. Las otras compañeras que habían presentado propuesta, bueno, por diferentes circunstancias no podrán estar. Esperamos que en el futuro podamos hacer una compartición con ellas, pero entonces vamos a disfrutar lo que bueno, y a disfrutar la reflexión conjunta. Eso es lo que vamos a disfrutar en el encuentro y el diálogo profundo que acá vamos a poder tener. Entonces, estamos muy bien de tiempo para disfrutarlo, entonces eso va a ser también algo que yo no había estado como en caracolas muy, pues esto, como apretaditas, ¿no? Y ahora vamos a tener un poquito más de chance, ¿no? Quiero presentar, mm, me conecto con mi nota para esta sesión. Si quieres, me presento rápido. Ay, justo estaba buscando, copié aquí en alguna de mis tantas, ¿saben? Si vieran mi escritorio así, pero dale, Lola, bueno, déjame hacer el preámbulo. Yo a Lola la conozco de un activismo muy comprometido, siempre desafiante. Lola, a mí siempre que te miraba era como, tienes una presencia y una energía poderosa. Me encanta que ahora nos vayas a compartir esta etapa digamos, de pensamiento, ¿no? De tu tesis. Y bueno, dale, preséntate como mejor te guste. Bienvenida. Bienvenidas Sí, todas. me imaginé esto de que hay mucha información, ha habido un montón de participantes, entonces te vi ahí con la presión de Recording dónde in estaba la progress. presentación, entonces no te preocupes. Lo hago yo, de hecho, me presento con unas cuantas palabras muy rápido. Pues eso, soy Lola Perla, nací en León, Guanajuato, soy amante catunil y monstril, ¿no? Y lesbiana, loca, artista de performance, investigadora y pues también ando saliendo del closet de escritora, ¿no? Y mi ascendencia es afrodescendiente y ranchera y bueno, en el programa también vienen como otras colectividades de las que participo. Entonces, bueno, voy a empezar con la charla porque yo pensé que sí iban a estar las otras compañeras, entonces me medí con el tiempo, pero bueno, a ver si podemos ir poniendo la presentación. No sé si en el programa creo que hubo, o no sé si yo lo mandé así, pero seguramente por Word y las correcciones o en el correo. Está escrito el nombre de Adelina Gómez con Z, creo. Entonces, bueno, es con S. Y pues lo que les voy a presentar es lesbicidios o lesbocidios psiquiátricos. Yo todavía estoy también preguntándome cuál sería el término. A mí, pues el lesbi me gusta también, ¿no? Y verán también el nombre de Nina Simón en otro tono. Y bueno, esto es porque justo me había medido con el tiempo y quería profundizar en la historia de cada una, entonces me enfocaré solamente a Adelina para esta presentación. Si alguien quiere conocer más sobre la historia de Nina, pues luego les comparto el link de la tesis, ¿no? La siguiente, por favor. Y les he puesto aquí de manera general como el contenido, el índice de lo que es esta investigación, de lo que fue esta investigación, porque ya la realicé, se publicó
en el repositorio de las tesis en el 2022. Y bueno, pues verán eso, ¿no? Es como una investigación mucho más... Ay, se me está moviendo la pantalla, espérenme. Mm, mm. Es como una investigación mucho más amplia, ¿no? De lo que estoy presentando, y lo que ven en amarillo es pues únicamente la parte que les voy a compartir. Y otra cuestión también, yo escribo lo mismo que pasó con las correcciones, escribí psiquiátricos con S, sin la P antes y con la K, pues intentando también ejercer esa política local en la escritura, ¿no? Como pues tratando de no ser correcta con la psiquiatría. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, participo de ese activismo que han llamado también loco y se ha nombrado también como feminismo loco. Para mí era importante como no reproducir esos binarismos y le puse feminismos de las locuras. Aunque pues de manera personal e histórica también pues prefiero seguir como recargando esa manera un tanto perversa, ¿no? De ese uso de la palabra loca, porque pues aún sigue eh, pues insultando, ¿no? Como que insulta más a todos los géneros. Y en términos de que también eso pues sigue siendo estigmatizante e indeseable que te llamen loca, ¿no? Em, pues aquí en esta imagen pues les presento lo que ha sido pues el trabajo de este autorreconocimiento del trabajo en la canalidad de parte de estas mujeres afromexicanas canales o mediums, que, que bueno, desde mi activismo en la locura pues me interesaba conocer a otras artistas locas lesbianas afro que habían sido construidas como enfermas mentales. Entonces pues quería conocer sus biografías y lo que ellas vivían, y también por lo que sentían y cómo transformaban su locura a través de las artes, ¿no? Tomo un poco de aire porque estaba de arriba para abajo, pero bueno. Y, y esto tiene pues relación porque previamente había escrito sobre la descolonización de la esquizofrenia, y pues para ello ponía de ejemplo la historia de mi genealogía materna y la canalidad, y por qué pues desde esta perspectiva colonialista, racista, capacitista y cuerdista de la psiquiatría, pues la canalidad o esta práctica afroespiritual sería considerada como esquizofrenia. Entonces, bueno, si les interesa más sobre esto, también les puedo compartir el link de este texto. La siguiente, por favor. Y entonces, pues en esa búsqueda me encontré con Adelina Gómez. Y pues era esa intención de querer conocer, pues yo decía, bueno, si yo me autorreconozco desde aquí o me estoy nombrando desde aquí, pues qué otras locas artistas afrodescendientes nos anteceden, ¿no? Y entonces así me encontré con Adelina. La siguiente. Con Adelina, a mí me gusta, o sea, elegí también nombrarle como artista híbride, ¿no? Porque la hibridez también tiene, pues tiene un gran sentido en torno a la representación de las corporalidades, ¿no? Que hace Adelina a través de la pintura. Pinta parte flor, parte gatuna, parte humana, también muestra partes femeninas, partes masculinas, y prefiero nombrarle desde la hibridez, ¿no? Porque expresa en sus obras como que no genera representaciones únicamente desde lo humanoide, ¿no? Y entonces también creo y vivo el que pues a quienes nos han enloquecido rompemos como esas fronteras identitarias humanoides, ¿no? Y creamos nuestros propios idiomas, maneras de comunicarnos y expresarnos artísticamente. La siguiente. Adelina Gómez nació en 1916. A ver, yo voy a intentar decir los nombres y eso en portugués, ¿no? Porque Adelina era afro-brasileña, entonces ahí hay como me escuchen, ¿eh?
Bueno, nació en Campos dos Goytacazes, en Río de Janeiro. Era afro-brasileña, campesina, y se dice que creó 17.500 obras y las que más se difundieron fueron las pinturas y las esculturas, ¿no? También fue protagonista de la película No Reino dos Mães, ¿no? En el Reino de las Madres, que formó parte de la trilogía Imágenes do Inconsciente, dirigida por Hirschman, ¿no? En 1986. Y este director basó el guión de Nice de Silveira en el libro de Nice, que se llama Un Mundo das Imagens, que es el mundo de las imágenes. Y pues realmente este libro fue pues una de las fuentes documentales primordiales para rehacer la historia de Adelina, porque Nice era la comisaria de su obra, su terapeuta y su psiquiatra. La siguiente. Y Adelina le encerraron en el psiquiátrico a la edad de 21 años, el 17 de marzo de 1937, con el diagnóstico de esquizofrenia. Esta es la imagen del registro de su ingreso. Y la versión de Nice, su psiquiatra, voy a leerlo literal, ¿no? Que Adelina era tímida y sin vanidad, obediente a sus padres, especialmente apegada y sumisa a su madre. La psiquiatra dice que el origen de su encierro en el manicomio, según el testimonio de la madre de Adelina, es la siguiente diapositiva. Aquí se los voy a compartir y se los leo también. Esto es lo que, según lo que registra la psiquiatra, ¿no? Nunca ha tenido una cita hasta los 18 años. A esa edad se enamoró de un hombre que no fue aceptado por su madre. La joven, como tantas otras mujeres jóvenes en el sistema social actual, está sujeta al juicio materno. Obedece, aléjate del hombre amado, ¿no? Obedece el aléjate del hombre amado. La condición de la mujer oprimida es evidente. La autoridad inapelable de las decisiones familiares impide la satisfacción normal de los instintos y la realización de sus proyectos de vida afectiva. Entonces, bueno, como les comenté, ese era el testimonio que había de la madre y que lo retoma Nice. Y pues ya deteniéndonos en este pues brevísimo relato, ¿no? Que realmente es como muy breve los motivos y las razones que dan para haberla encerrado, ¿no? Entonces, eh, Adelina le encerraron, hay que tomar en cuenta que Adelina estuvo encerrada de 47 años de su vida, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, en este relato no se dice que fue encierro forzado, ejercido por la familia, y lo que podemos ver también es que pues exhala la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, si nos enfocamos detalle a detalle, pues el motivo principal que entre comillas desata la locura, según la madre y la psiquiatra, ¿no? Quien también es heterosexual, ¿no? Se enfoca a la acción de enamorarse, ¿no? Pero en esa heterosexualidad, que además ya se sabe que se vive casi pues por generación espontánea, ¿no? Entonces, una mujer heterosexual asume los deseos heteronormados en ese binario hombre-mujer y por eso pues es necesario agregar hombre, ¿no? Y entonces en esa relectura que yo hago, que es realmente como mi propuesta, mi trabajo en esa investigación, ¿no? Me genera un montón de preguntas. Entonces voy a estar constantemente compartiéndoles esas preguntas, ¿no? Y entonces yo aquí me pregunto, ¿y por qué la madre consideró necesario mencionar que se enamoró de un hombre? ¿No? Si sabemos que las mujeres heterosexuales solo pueden enamorarse de los hombres, ¿no? Y bueno, aunque no sabemos nada sobre el médico también que la recibió y diagnosticó, quien hizo como ese registro, ¿no? Pues quizá también era un hombre heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a leer y lo pongo en secuencias, ¿no? La siguiente. Y en base, pues a esto digo, a ver, acto 1, ¿no? Adelina se enamoró de un hombre. Acto 2, la madre le prohibió verlo. Acto 3, Adelina se volvió loca, ¿no? Entonces, en base a esta lógica tan
complicadísima, ¿no? Me pregunto, a ver, Adelina se enamoró de un hombre en su primera cita, ¿no? Entonces, bueno, espérense que no solo fue como eh, tan razonable motivo el que enloqueciera a Adelina, ¿no? Hay otro motivo más. Y entonces, en palabras de la psiquiatra, dice, sin embargo, Adelina se volvió cada vez más retraída, sombría e irritada. Un día, de repente, estranguló al gato de la casa al que todos querían, incluida ella misma. Llevada por una violenta excitación psicomotriz, fue internada. Y pues aquí también, ¿no? Igual me preguntaría si es que realmente asesinó a su gato y no fue algo inventado por la familia para deshacerse de Adelina y justificar el encierro involuntario. Y en caso de que lo hubiera hecho, ¿no? También seguramente que no fue un hecho aislado, ¿no? Entonces esto nos señala que hay mucha información oculta, ¿no? Y también en posteriores reportes del psiquiátrico se hace mención que Adelina parecía indiferente a la situación en el manicomio, ¿no? A su situación ahí, y que además no quería salir del hospital, ¿no? Entonces, bueno, me pregunto, ¿qué situación vivía Adelina en casa para no querer volver, ¿no? Y además en otras revisiones psiquiátricas y en varias de ellas se repite eh, autismo, negativismo, agresividad y algo que aquí nos importa mucho, que tiene que ver con amaneramiento, ¿no? Nombraban esto una y otra vez, ¿no? Que parte de los registros que le hacían. Y, y entonces, bueno, a los 7 años de que Adelina está en el manicomio, llega Nice da Silveira, y bueno, ¿qué creen, no? Que Adelina expresa públicamente a Nice ese amaneramiento, ¿no? Entonces cuentan que la psiquiatra pasa junto a Adelina y entonces Adelina le lanza un beso, ¿no? Y pues que ahí comenzó su relación terapéutica, arte y psiquiatría, ¿no? Entonces imagínense, Adelina tuvo ese gesto lésbico, ¿no? Después de que no reaccionaba a nada y no se comunicaba con nadie, ¿no? Así es que me vuelvo a preguntar si es que la familia encerró a Adelina por amar a mujeres, ¿no? Lo que llamaron amaneramiento, ¿no? Que además se reflejaba en sus pinturas. Aquí les pongo algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Pues pintaba a mujeres, mujeres cercanas, mujeres vírgenes, mujeres casándose, como esta que ven, la pintura que ven hacia la derecha arriba, más de fondo tiene un corazón. Entonces, bueno, esto pues nos dice que las mujeres eran supremas para Adelina, ¿no? Y que también gustaba de esos rituales afectivos entre mujeres, y aunque la madre o la familia y también pues Nietzsche, la psiquiatra, ¿no? Construyen desde el psicoanálisis un relato romántico blanco heterosexual en el que pues a Adelina se le construye como pues como asesina de su gati, ¿no? Y según pues plantean que lo hizo por el amor hacia un hombre y la rabia que sintió cuando la madre le prohibió verlo, ¿no? Pues además la psiquiatra interpreta que el gato representa la unión familiar, ¿no? Entonces, en cuanto al vínculo de Adelina con su madre, la psiquiatra relaciona que pues Adelina pintaba mujeres por el apego a esa figura represiva de la madre, quien según la psiquiatra, pues le niega el desarrollo de mujer y entre comillas ella señala completa, ¿no? Entonces, a través de Legati como de la madre, según la psiquiatra, Adelina, ¿no? Dice Nice, ¿no? Adelina estranguló sus instintos femeninos, deseosos de ir a conocer al amado hombre. Entonces, bueno, la psiquiatra Nicérea Silveira ni siquiera consideraba el amor a las mujeres, ¿no? O el lesbianismo. Ya también la lesbianóloga Norma Mogroveja escribió en La patologización de la lesbiana que el movimiento psicoanalítico pues fueron teorías lesbófobas, ¿no? Consideraban la sexualidad femenina como pues complemento natural de la del hombre, ¿no? La siguiente.
Y me pregunto, ¿no? Si Nice da Silveira como comisaria, curadora de arte, terapeuta, ¿no? Si no hubiera sido tan heteronormativa en sus interpretaciones psiquiátricas, psicoanalíticas y las artísticas, ¿no? Y si también hubiera contemplado estas manifestaciones artísticas de Adelina como expresión de su disidencia sexual, pues quizá hubiera podido apoyarle para que saliera del manicomio, en lugar de intentar corregirle, ¿no? O mantenerle en el hospital para seguir estudiándole, ¿no? Y de esta manera, pues también sobresalir en los estudios sobre esquizofrenia y arte, ¿no? Porque pues sí hay antecedentes, no sé si sabemos que sí ha habido otras terapeutas que lo han hecho, como Marguerite Sechehaye, siempre me tapo, con René, ¿no? Que pues Marguerite era la psicoanalista, entonces sacó del manicomio a René y le proporcionó todo lo que necesitaba para intentar recuperarla, desde conseguirle una casa, alguien que la asistiera, le diera de comer, la bañara, etcétera, ¿no? Y René se recuperó, ¿no? Entonces, bueno, eso está en el libro que se llama El diario de una esquizofrénica. Y por lo contrario, Anice, ¿no? Pues por todo esto comentado y por más trabajo que hay, pues también podemos observar que hubo un tipo de esclavización artística, ¿no? Que pues terminó socavando la libertad de Adelina, ¿no? Realmente la terapia, ¿no? No brindó amor, respeto ni confianza como en torno a que Adelina pudiera manifestar su amor por las mujeres, ¿no? Y aunque Adelina vivió en mejores condiciones gracias a las artes plásticas, pintando y esculpiendo, la siguiente. Nice, o sea, aunque le diera estas condiciones dentro de este espacio de encierro, ¿no? Nice construyó una relación, pues, capacitista y cuerdista lesbófoba, ¿no? En términos de que no solo le quitó todo poder de autorrepresentación, ¿no? O de que Adelina se escribiera a sí misma, ¿no? Porque pues también había una gran diferencia racial, heterosexual, clasista, cuerdista, capacitista, ¿no? Que pues era abismal, ¿no? Entre una híbride prieta, empobrecida, campesina, que además se le consideraba enferma mental o esquizofrénica, a diferencia de Nice, ¿no? Una mujer de clase privilegiada con títulos universitarios de medicina, psiquiatra, de Adelina, ¿no? Pues Nice era la sana o cuerda, ¿no? La siguiente. Ah, no, es la anterior. Entonces, con las flores, son muy importantes, las pongo aquí porque también, pues hubo como una metodología, ¿no? Terapéutica de Nice con Adelina, ¿no? Que estaba enfocada a, entre comillas, la curación del lesbianismo, ¿no? Ya que Nice, como desde su estructura afectiva, racista, machista, misógina, capacitista y desde ese cuerdismo lesbófobo, como psiquiatra solo podía plantear entre los afectos que Adelina manifestaba como un conflicto madre-hija, al tiempo que introdujo lo que le llamó metamorfosis, ¿no? Que hace una asociación de madre, gato y Adelina Flores, ¿no? Porque desde el pensar de la psiquiatra, si Adelina pintaba primero gatis, ¿no? Gatis, mujeres y mujeres, ¿no? Entonces, como les decía, pues era la manera en la que Adelina asesina la figura de la madre representada en el gato y luego, pues entonces lo que hace es motivarla a pintar otras cosas. No sabemos porque no se describe cómo era que lo hacía, ¿no? Cómo le motivaba, pero pues entonces Adelina empezó a pintar flores, ¿no? Y la interpretación capacitista y cuerdista lesbófoba, ¿no? Y por tanto también heteronormativa de Nice, ¿no? Del por qué Adelina había pintado ahora flores era que, lo voy a decir literal, es como Adelina no podrá complementarse como mujer y ante tal imposibilidad se quiere pensar como una flor.
Esa era su interpretación, ¿no? Además asumió que tuvo avances porque dejó de pintar mujeres, ¿no? Entonces, bueno, igualmente el racismo clasista de la psiquiatra no le permitía recordar, pues, que Adelina vivía en el campo, ¿no? Entonces, bueno, ni se pretende llevar a cabo dos procesos de conversión, ¿no? Uno hacia esa humanización, ¿no? De esta identidad binaria y heteronormativa de mujer, y otra hacia su, entre comillas, curación mediante la heterosexualización, ¿no? La siguiente. Y bueno, aún así, a través de su obra podemos observar que pintó y esculpió su propia historia, ¿no? Adelina murió en el manicomio a la edad de los 68 años. Y ya esta es la última imagen, la siguiente que les comparto, donde, pues además de la investigación, elaboré unos bordados, aquí se los comparto, también quería como transformar, eh, pues toda esa historia y materializarlo artísticamente, y entonces me puse a bordar. Y, y los bordados, por supuesto, que están en venta por si alguien quiere encargar, pero solo por encargo, porque requiere su tiempo para que quede como lo ven. Y bueno, pues en algún momento también me gustaría poder publicar esta investigación en formato de libro, ¿no? Y bueno, pues eso, mañana tendré otra presentación sobre mi archivo personal, que le llamo Archivo Indeseable, y también una tallera, ¿no? Que sale de mi libro Migraciones Psíquicas sobre violaciones sexuales incestuosas en la niñez. Y si alguien no pudo registrarse a la tallera, mañana en la charla estaré compartiendo el link para que puedan descargar mi libro. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. Les escucho. Gracias por estar y por escucharme también. Muchas gracias, Lola Perla. Justo yo estaba reflexionando ahora como para hacer las relatorías, que me faltaba el tema de salud mental, ¿no? Y así lo ponía y me parece maravilloso, ¿no? Que ahora estamos teniendo esta oportunidad de tocar específicamente este tema, ¿no? Más allá como de lo que habíamos perfilado en la caracola. Donde quiero proponer que si tú tienes otro material que quieras compartir al respecto de Nina, puedes irlo organizando, lo que vamos recibiendo por acá, algunos sentires, pensares, qué nos ha movilizado. A mí me haces conectar con varias cosas, Lola. Por ejemplo, hay algo que yo pienso que, bueno, hablo de la miopía heterosexual, ¿no? Y lo digo en primera persona porque a mí me pasó. O sea, yo de niña y tal, no sabía que existía y hasta que no llegó una compañera que me interpeló en primera persona, ¿no? De la que me enamoré y así, me dije, wow, la posibilidad lésbica existe. Pero algo me pasó, algo singular, que cuando hago mi continuum lesbiano justo para un ejercicio de escritura que también me invita Norma en el libro de Concilio, digo, bueno, pero yo me enamoré la primera vez fue de una niña en la primaria y luego, o sea, he tenido varios encuentros, solo que yo estaba miope, porque la heterosexualidad se me instaló en alguna etapa de mi vida, en la adolescencia, y no veía hasta que alguien me prestó sus ojos, su cuerpo, su vivencia, ¿no? Me la compartió. Y entonces veía como en esta reflexión que tú nos propones con el caso de Adelina, cómo esta miopía heterosexual pareciera como que la madre jugaba con eso, ¿no? Como, ah, no, yo no veo que mi hija o que Adelina sea lesbica, no lo veo. Y entonces como una suerte como de un giro, ¿no? Un giro de tuerca, porque me da la impresión de que pues podía saber, pero entonces mejor chantajeaba y decía no, ¿no? Y no lo veía. Y eso me hizo conectar con esa reflexión que yo he vivido en primera persona. Acá ya están levantando la mano. Vamos a darle la palabra a Susan Felipe y luego a Erandi. Para os nossos públicos, tenha chegado a quase R$ 500 milhão de reais. O ministro da Previdência, Carlos Clube, reporta que ninguém deve repassar para terceiros dados pessoais. Ahí, Yali, si me ayudas a silenciar los micrófonos de quienes no están. O governo reconhece a necessidade de avançar em medidas tecnológicas. Cintia, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Ahora sí.
Adelante. Acho que sou eu, né? Sim. Sí. Lola e Ramona, desculpa meu português. É, prazer conhecê-las. Adorei a apresentação. Achei muito interessante. A gente aqui no Brasil tem uma. Eu sou da saúde coletiva, e a gente tem uma vinculação e uma admiração muito grande pela Anise da Silveira, pelo trabalho dela, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre.
gracias por la información. Logré entender varias cosas y ojalá nos podamos poner en contacto y compartir más información. Muchas gracias también por ampliar esta información en torno a esa duda que tenía de diseño sintético o sintético. Es un súper dato. Muchas gracias. Y bueno, ahí estaremos intercambiando información. Gracias.
me quedé con lo que mencionaba Juan, eh, pues, pues que cuando te acercas también a conocer como los trabajos que ha habido en torno al feminismo de la locura, ¿no? O a otras propuestas en las cuales también pues se apoyó la locura de las artes, pues en mí se las idea que sobresale, ¿no? Entonces, para mí haber hecho toda esta relectura, sí también modifica mucho como la percepción de su trabajo, ¿no? Y sobre todo porque me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? Como a este borramiento, ¿no? De, pues por ejemplo, Adelina, ¿no? O sea, se le ha borrado la historia en términos de que a lo mejor se le retoma porque obviamente yo creo que Adelina es quien le llenó el museo, ¿no? Con todo su trabajo y con tantas obras, ¿no? Pero al mismo tiempo es que se ha borrado en términos de que ese protagonismo, ¿no? También de la psicología pues se le da a Mísera Silveira, ¿no? Y también se le reconoce como curadora del arte. Cuando en mi trabajo, en mi investigación, yo abordo también pues lo que fue la construcción del art brut, ¿no? En Francia, en Europa, y intento igual hacer otra lectura desde el arte brutal, ¿no? Entonces, eh, cuando relacionas todos estos movimientos, ¿no? Entonces me pregunto y me cuestiono por qué Adelina. Adelina no se reconoce, no se nombra como, por ejemplo, pionera del arte, ¿no? O pionera del arte marginal en Brasil, ¿no? Entonces no hay ese reconocimiento y a mí me parece pues, que es muy importante también eso, ¿no? Rememorizar para poder ejercer como también otro tipo de justicia, ¿no? Sobre todo con pues, la locura, ¿no? Que seguimos aquí y que estamos trabajando también colectivamente, ¿no? Desde escritores, buscando justo hacer otro tipo de interpretaciones y que a través de nuestras propias experiencias demos otras lecturas a eso. Y voy a leer un poquito porque los mensajes se están compartiendo también, ¿no?
hablan exquisito. Sí, y bueno, también la importancia, pues recordando a Lina y mi propia historia de las prácticas espirituales, también que es muy importante es cuando se sabe la enfermedad mental, ¿no? Cómo se percibe, cómo se construye, ¿no? Y eso que estabas mencionando en torno a cómo nos sanamos o qué estrategias tenemos para sanar, ¿no? Y muy importante, pues empezar a compartir y a difundir esas otras formas que ya conocíamos, ¿no? Que eran de nuestras abuelas, para nombrar también los malestares y cómo esos, pues cómo sanar esos malestares, ¿no? Entonces, les comparto ahí el link también de otro trabajo en torno a eso que les hablo de pues, esa colonización de la esquizofrenia, ¿no? De cómo se ha construido ese mismo término de esquizofrenia y todo lo que se ha construido alrededor de la esquizofrenia y toda la desinformación que hay, que también fue el acercamiento, o sea, fue el vínculo que también nos llevó a Delina, ¿no? En términos de que, pues tú encuentras información ya desde los 80, ¿no? Donde pues había otros movimientos en otros lugares, como los escuchas de voces, ¿no? Que empezaron, que eran personas diagnosticadas con esquizofrenia, que empezaron a difundir y a manifestarse. Pues diciendo, no quiero que me llames así, no soy esquizofrénica, no me estoy inventando ni estoy alucinando las voces, realmente las escucho. Entonces, por eso empezaron a nombrarse como escucha de voces. Y entonces lo que yo hago en este texto, en este trabajo, es decir, bueno, sí, muy bien, ¿no? Esto en estos territorios, ¿no? Pero pues acá, donde yo he estado, donde yo crecí, pues mi abuela hablaba de canalidad. Y entonces le comentaba hace poco a otra a Grexi, que también nace aquí en México, ¿no? Y entonces cuando le comentaba, recordaba que la última vez que mi abuela entró en trance, pues fue todo un tema familiar, porque uno de mis tíos dijo, sí, otra vez vuelve
cuando empiezas a tener también esos intercambios, ¿no? O sea, crecimos con esas prácticas con mi abuela, pero de repente ya el manicomio empezó a existir, ¿no? Y también lo que yo hablo en este trabajo es que justo hemos tenido y hemos desarrollado otro tipo de prácticas espirituales en las cuales pues nos ayudamos, por ejemplo, en este caso con la abuela, con las sesiones, eran sesiones colectivas, además había un reconocimiento también de los malestares, de los sueños, de las preocupaciones, era un compartir en círculo y además intergeneracional. Entonces, a mí me encantaba que podías, o sea, podías tú participar cuando estabas pequeño, pero también más grande podías escuchar a las niñas compartir lo que soñaban, ¿no? Entonces, también poder mencionar pues, que había una contención colectiva para evitar cualquier forzado y otra manera de contener lo que pues, los occidentales llaman crisis. Me parece pues, muy necesario eso también, ¿no? Que empecemos a, pues, a reconocer nuestras propias historias con los saberes de los cuales también hemos aprendido para sobrevivir esa lo que llaman salud mental. ¿Y alguien por ahí que quiera comentar algo sobre arte también? ¿Te gustaría escuchar? Ay, bueno, alguien levantó la mano. Pues yo pasé del mensaje, yo dije, no, pues no estoy hablando portugués, intento, pero no.
básicamente se busca que seamos quienes hablemos, ¿no? Entonces, hay un montón de información que se ha generado en redes en torno a las experiencias en primera persona. Y yo pensaba también en el libro de Kate Miller, el de Viaje a Marco, que bueno, a mí me lo regalaron y había unas páginas y hice como y lo dejé un buen rato y hasta después porque me pareció muy fuerte, pero también en términos de contenido, de información y de política, ¿no? Como también politizó y ya estaba politizando el tema de cuidado con su experiencia y además también pues sí habla sobre todo la familia, ¿no? Y la opresión que existe en la familia. Entonces, no sé, quizá también a mí me ha ayudado en ese libro también eso, ¿no? Conocer la historia de otras y pues cómo se ha sobrevivido también, ¿no? Y otra cuestión me decías, comentaste que eras psicóloga, ¿no? Y entonces yo pensaba que a lo mejor te gustaría, que es mucho más motivante, leer a quien yo les mencioné, a Margarita Sechekari, que tiene este libro donde describe además una historia bellísima porque describe también lo que pasaba con el gremio masculino, ¿no? Cuando ella estaba llevando a cabo esta metodología tan radical, ¿no? De apoyar fuera del manicomio, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy esperanzador también leerlo. Lo pongo aquí el link, yo lo tengo publicado en un libro que tengo de feminismo. Y bueno, ahí presento otras cosillas también. Hay varios blogs también que se pueden seguir en problemas de movimientos y eso tiene mucha información pues, que quizá también te apapache, ¿no? Lo lamento mucho que tengamos que pasar por este tipo de cosas y bueno, te abrazo, gracias por compartir y pues ojalá eso que esas otras cosillas pues te den vidilla, ¿no? Y que bueno, yo celebro que estés aquí. Bueno, Cintia, si quieres compartir. Bueno, también, no sé si también te lo traduce en español, pero
sumamente importante, que he sido la madre de, pues, de una colectividad, de una red transfronteriza también llamada Toroache. Y les dejo el link por ahí si quieren conocer esa página y el trabajo que está enfocado a arte, cultura, migración, resiliencia, facilidad, también uno específico, ¿no? Y bueno, un montón de identidades que usamos por ahí. Y estamos por publicar también un libro que ahora es México-Colombia. Nos gustaría que en algún momento pudiéramos darle continuidad a la serie de otros territorios, pero ahora vamos a publicar en todo México-Colombia. Bueno, estamos en espera ahora, lo que falta es enviarlo a una editorial y estamos en espera de que nos den onda y a ver cuándo se publica, pero bueno, luego se los compartiré. Les dejo el link del blog y también hay otro libro que ya se publicó, no me acuerdo en qué año fue, pero al final de unos minutos, y que es por el derecho a la locura. Entonces, estamos diferentes locas de América Latina y hablando y reflexionando la experiencia de cada persona. Entonces, tal vez nos compartimos. Gracias. Pero no has dicho cómo se llama la red. Ah, Sí, pues realmente como tal son metodologías que recuperar para poder hacerlo. Lo que hice fue reconstruir, ¿no? Y unir como experiencia que tenía de otros trabajos de investigación, sobre todo de experiencia, y unir el trabajo de investigación artística. Tengo un capítulo donde comparto cómo es que de alguna
capítulo lo tengo en el libro que publiqué de Relaciones Cívicas, ahí donde empiezo, pues eso, a querer compartir cómo es que hago ese trabajo, ¿no? Pero sí creo que es algo que necesita como tener continuidad también y profundizar en términos de compartir como tal la metodología, ¿no? Y bueno, y esto pasa porque pues tenemos tiempo limitado de trabajo y sobre todo de sueldos. Entonces a mí se me gustaría dedicarle más tiempo, pero básicamente es el trabajo, recupero el trabajo de la experiencia en primera persona, porque pues lo hice mención con Adelina, ¿no? No es lo mismo que tú como lesbiana que acerques a su obra, ¿no? O sea, lo importante para mí era también mostrar cómo podemos hacer una relectura de la historia de alguien a través de su obra artística, ¿no? Y me enfoqué a las películas con fotografía. Y aunque no me enfoqué a analizar como tal las películas, a leer, a todo, sí me enfoqué a lo que mencionaste, ¿no? A hacer esa recopilación de información de los documentos, de las fuentes, ¿no? Y la experiencia en primera persona es básica, porque eso, llegas tú con otra mirada y con otra experiencia, y de hecho para mí la historia de Adelina, ¿no? Me parece mucho más compleja, porque esa es a lo mejor la mirada y el acercamiento que yo tengo desde la experiencia lésbica, pero también desde la disidencia sexual o como transfeminista también puedo ver otro tipo de tránsitos que quizá también la Adelina estaba manifestando, ¿no? Y que a lo mejor desde el lesbianismo se le podría haber visto como mucho, y quizá a lo mejor tiene que ver con una transición masculina, no lo sé, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que tenía un amor por la mujer, ¿no? Entonces eso no me comparto y a lo mejor tampoco. Me hubiera gustado conocer mucho más, o sea, yo creo que todavía se puede seguir interpretando su historia, pero yo tenía la intención de ir a los archivos, ir al museo, pero justo fue en la etapa de la pandemia, entonces ya no pude visitar. Pero lo que yo trabajo es experiencia en primera persona, también en movimientos sociales, ¿no? Me parece muy importante retomar los movimientos sociales en términos aquí de la locura, en lo que se ha conocido, ha trabajado otras notas, ¿no? También las biografías y las autobiografías, ¿no? Porque eso también te da información, por ejemplo, lo que mencionaba aquí, lo que les hablaba de Miguel, ¿no? De un montón de notas que hablan de ese ejercicio opresor de la familia, ¿no? Y que a mí me parece también que, por ejemplo, Paulina, que ahora venimos compartiendo el nacimiento, me parece su historia, ¿no? Una gran historia. Pues a diferencia de Nina, por ejemplo, con Adelina, pues puedes ver esos ejercicios de violencia que ejerce realmente el Estado, ¿no? A través de las instituciones, ¿no? No solo de ese sistema, a través pues, de eso, de la institución psiquiátrica y también de la familia, ¿no? Pero en el caso de Nina, ¿no? Es como muy claro cómo se ejerce esa violencia a través de la música, ¿no? De la industria musical, y cómo también hubo pues cierta incidencia por parte del Estado para reprimir, porque bueno, se sabía que estaba acercándose el movimiento antirracista en Estados Unidos, y entonces ese acercamiento lo estaba haciendo a través de la compañera lesbiana, lesbiana, ¿no? Y entonces, claro, es donde empiezan a través del discurso y a través de la poesía, pues a tonarla, ¿no? Y también a través de la musicalización psiquiátrica, ¿no? Donde también es donde Nina pues ya no puedo más y ni siquiera puedo con los medicamentos, ni siquiera llego al método de uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podía tocar el piano, como un montón de implicaciones que también pueden reconocer a través de su propia voz, ¿no? De los relatos que pues no todas hacen, pero sí algunas, no sé si puedes como registrar, retomando por ahí relatitos breves, por lo que dicen otras, ¿no? Y luego también para mí es muy importante esa como esa metodología de eso que les decía, de las preguntas continuas, ¿no? De estar cuestionando, de estarse preguntando un poco más o hacerse unas preguntas diferentes, ¿no? En términos bueno, y entonces, ¿qué más con esto? Pero ¿por qué esto y no lo otro? ¿No? Entonces, bueno, ese tipo de cuestionamientos también me
libro y ahí está compartiendo también. Cuando te vas acercando también a sus historias, eso, ¿no? Puede que se van haciendo de las historietas, de las crónicas que hay en el espacio también. Hay una medium, Kitty, que a mí me gusta mucho conocer también su historia porque se agarró de la pintura de uñas, ¿sabes? Para empezar.